decía que es realmente un grato honor poder presentar a Enrique, nuestro querido hermano, que bueno, creo que lo conocemos todos, ya que él es el presidente de la Federación Teosófica Interamericana. Gracias Enrique, bueno, por todas estas charlas, estas conferencias que nos vienes dando y que son de gran ayuda para nuestro conocimiento y mejorar nuestra vivencia espiritual, ¿no? Todos, ya decía, conocemos al hermano Enrique Rey, eh, quien ha escrito varios libros. En Bolivia tenemos la suerte de tener muchas de sus obras. Y también hemos tenido la suerte de contar con su presencia en repetidas oportunidades, nos ha ayudado muchísimo a través de sus conferencias. Gracias, Enrique. Eh, una gran alegría de tenerte una vez más con estas conferencias. Gracias a ti, María Luisa, gracias a todos. No tienen que dar las gracias, al contrario, es un privilegio para mí poder estar dando esto para recordar lo que va a ser un curso que se va a dar anualmente allá en Bolivia para todos los teósofos que quieran asistir. Bueno, bien, bueno, pues vamos a empezar entonces. Bueno, pues esta es la tercera parte del, de lo que normalmente damos para recordar el curso que se dio en el Titicaca. Entonces, la tercera parte es sobre Charles Leadbeater. Entonces, empezamos con las invocaciones. La invocación de Rada: hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. Nos dirigimos también con respeto a los grandes seres de luz, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Chohans y Mahachohans y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, nuestros yoes superiores. Queremos ser, sobre todo, como los estudiantes fieles que nunca ponen ni pondrán en duda a sus maestros, que siempre los aman con devocional afecto, que siempre los admiran y los respetan porque saben que representan el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, y ahora algunas fotos que ya habíamos puesto antes para tratar de recordar lo que fue la experiencia del Titicaca. Y entonces hay algunas fotos de lo que vamos a ver ahí para los que decidan estar en el siguiente encuentro que hay en el Titicaca boliviano. Esta es una foto panorámica. Esta es la meditación de la mañana. Este es el atardecer o el amanecer. No recuerdo, pero es un lugar bellísimo. Es una isla a la que fuimos, la isla de Coa. Y bueno, empezamos. Para ir al lado oculto de las cosas necesitamos investigar, relacionar, hacer analogías, discernir, intuir, explorar y explorar y explorar tantos como nos sea posible. ¿Cómo podemos ver lo que no podemos ver? Pues tenemos que hacer esto. Tenemos que investigar y relacionar, hacer analogías, etcétera. De hecho, es uno de de las grandes herramientas de la ciencia. Debido a las cosas que me van escribiendo y me van preguntando y me van diciendo, que me dicen de todo, pues voy a hacer una pequeño resumen de por qué el conocimiento teosófico y dónde está. Bueno, pues estamos llenos de dudas porque los órganos de nuestros sentidos no son suficientemente competentes para ver la totalidad de lo que somos y de lo que es el cosmos. Entonces, estas dudas generan especulaciones sobre las posibles causas de todo. Y ahí lo que nos ayuda es la ciencia, la filosofía y la religión. La filosofía, básicamente, mucha de ella sigue el método cartesiano, aunque obviamente no toda, el método fenomenológico, el hermenéutico o el dialéctico. La religión, su método, sirve de soporte moral, ético, etcétera. Y la ciencia, pues obviamente con el sistema de comprobación y generalización, todas son herramientas para poder develar lo oculto. Y esto nos da diferentes grados de creencias y certezas. Aquí tenemos un triángulo en donde se va profundizando el conocimiento de lo oculto y tenemos una raya. La raya entonces es el límite de los órganos de los sentidos. Aquí está un pensador. Y hasta aquí llega la ciencia, religión y filosofía. Podemos estirarlo un poco más, pero la filosofía oculta posee las 7 claves que tiene toda la realidad oculta y explica lo que la ciencia no logra ver, ni la filosofía, ni la religión. Aquí entonces ponemos a la filosofía.
Esto es para entender un poco por qué lo usamos. Luego, ¿dónde está Charles Leadbeater? Está desde mi punto de vista, en lo que sería la tercera generación de teósofos. Tenemos a los maestros, tenemos a Blavatsky, tenemos a Olcott, etcétera. Me han escrito sobre el libro que se llama The Inner Life entre clase y clase. The Inner Life es una glosa de las conferencias que daban al empezar la tarde Annie Besant, Leadbeater y algunos otros de los que eran miembros en aquel entonces. Y en esas tardes de ADIAR estaban los alumnos y entonces se hablaban de cosas muy importantes. Había una tertulia muy bonita, la gente tomó nota porque se decían cosas muy importantes allí y de las notas que fueron tomadas salió este libro que se llama The Inner Life. Entonces, Theosophical Publishing House es la que la sacó de ADIAR en Madras y también esto se publica en Crotona, Hollywood, en Los Ángeles, en 1917. Y entonces tiene lo que es el prólogo para la edición hindú. Y entonces se dice, todo esto tiene ese Our Evening Talks, o sea, todo lo que son las charlas vespertinas, at the Theosophical Headquarters en Navidad, had become a quiet institution, y etcétera, etcétera. Y aquí empiezo a explicar por qué razón entonces se dieron cosas tan importantes. Y vamos a revisar de este lado, dentro de las cosas importantes que hay, algunas de las cosas más importantes, porque me preguntan, sobre todo en esta parte oculta, qué tienen que ver los chelas, los adeptos, los maestros, los chohans, los mahachohans, y etcétera, etcétera. Ya alguna vez Ángela dio una charla en donde había puesto toda una secuencia donde se veía entonces cuál era la secuencia evolutiva a la que todos aspiramos una vez que nosotros estamos en proceso evolutivo. Entonces no voy a repetir todo lo que ella dio en aquella clase, pero vamos a hablar un poco de lo que en este libro dice acerca de los adeptos. La importancia de esto es que estaban como profesores o estaban como instructores a capela y un poco sin guión, pero a través de lo mucho que sabían, pues Annie Besant y otros grandes filósofos hablando de estos temas. Vamos a empezar entonces, ¿quiénes son y cómo son nuestros hermanos mayores inmediatos? Y lo que viene aquí en este libro que recoge esas charlas. Dice, los adeptos no tienen peculiaridades externas definidas por las cuales puedan ser reconocidos, aunque hay una gran calma y benevolencia común en todos ellos. Primera característica, todos son calmados, no están tensos, ni neuróticos, ni ansiosos, y todos son benevolentes. Sus rostros están siempre impresos una alegre serenidad, es una serenidad alegre, una alegría serena, la paz que sobrepasa todo entendimiento. La mayoría de ellos son hombres claramente apuestos, porque sus cuerpos físicos son perfectos, pues viven de una manera absolutamente higiénica y sobre todo nunca se preocupan por nada, no tienen preocupaciones porque viven en el presente. Lo del pasado lo dejan pasar. En el caso de la mayoría de nosotros hay aún mucho karma de varios tipos por resolver entre encarnación y encarnación, y entre otras cosas esto modifica la apariencia de nuestros cuerpos físicos. Nuestros cuerpos físicos empiezan a ser menos estéticos en relación a la cantidad de karma que vamos acumulando. En su caso, todo karma se agotó hace mucho tiempo y en consecuencia el cuerpo físico de ellos es una expresión perfecta del plano físico del autogeides. El autogeides nos pone en esta obra, dice, o cuerpo glorificado del ego. Pero yo puse aquí una definición adicional. El aujoeides es la luminosa radiación divina del ego que cuando está encarnado se convierte en una sombra, para entender qué es el aujoeides. Por lo tanto, no solo el cuerpo de un maestro es usualmente espléndidamente bello, sino también cualquier cuerpo nuevo que él pueda tomar en una encarnación subsiguiente será una reproducción casi exacta del interior, porque no hay nada que lo modifique. Otro hecho notable es que ellos son capaces de conservar sus cuerpos físicos mucho más tiempo que nosotros, debido sin duda a la perfecta salud y ausencia de preocupaciones que ya hemos mencionado. Casi todos los maestros que conocemos aparecen como hombres en la flor de la vida. Sin embargo, en muchos casos hay testimonios que prueban que sus cuerpos físicos deben de haber pasado hace mucho tiempo la edad ordinaria del hombre. He oído a Madame Blavatsky decir de su maestro, tal como aparece ahora, no parece más que un día mayor de cuando lo vio por primera vez hacía muchos años, en su infancia 60 años antes. En un solo caso, el de un maestro que ha alcanzado recientemente el adeptado en el cuerpo que aún usa, hay cierta aspereza en el rostro, que es sin duda el resultado de algún resto de karma pasado traído a esta encarnación. Pero creo que podemos estar seguros de que todo cuanto él elija tomar en otro cuerpo, esa característica,
no persistirá. Probablemente ellos son más silenciosos que la mayoría de los hombres, no hacen ruido. Las personas ocupadas no tienen mucho tiempo para charlas casuales y son, sin propensión, las personas más ocupadas del mundo, están ocupadísimos. Su alumna, Madame Blavatsky, era la conversadora más brillante que he conocido, pero nunca hablaba por hablar. Lo mismo ocurre con ellos. Un maestro nunca habla sin objetivo definido en mente y su objetivo siempre es alentar, ayudar o advertir. Ojo, lo que hacen los maestros es alentar cuando estamos en una, en un camino muy empinado, ayudar si es que requerimos ayuda para hacer lo que estamos haciendo o advertir si es que no vamos en el sentido correcto. Habla siempre con gentileza a los maestros y con la mayor amabilidad, aunque a menudo delatan un agudo sentido del humor. Hay muy buen humor en los maestros. Sin embargo, el humor es en sí siempre de un tipo amable y nunca se utiliza para herir, sino siempre para aliviar los problemas del camino o para suavizar alguna reprimenda necesaria. Ciertamente, un hombre sin sentido del humor no es probable que haga muchos progresos en asuntos ocultos. Esta es una síntesis del libro, este es el libro, bájenlo por favor y estudienlo. Una de las partes ocultas que habría que ver, como alguien me comentó, era ver, bueno, qué nos espera en el futuro, hacia dónde vamos, cuál es el camino. Bueno, está entonces contenido en esto que les puse a ustedes y aparece aquí de dónde se puede sacar. Obviamente hay más lugares donde puede sacarse estos 5 años de teosofía, etcétera. Pero yo les puse esto. Me tomé la libertad de poner esto, entonces para ir contestando las cosas que me van preguntando. Y otro tema de quién era Leadbeater, porque hubo ahí un tema, bueno, ya alguien escribió, ya sabe que hay toda una polémica, entonces no quiero entrar en ese detalle porque no me interesa. Pero vamos a hablar un poco de Leadbeater, un poco, no mucho. Y entonces aquí aparece una de sus fotos. Y este es un video que hay que hicieron los hermanos, me parece que de Argentina. Vamos a ver nada más un trozo para ver entonces cómo se pone dentro de la teosofía, cómo se habla del legado de Leadbeater, del legado positivo. Society presents Occult Commentaries featuring C.W. Leadbeater, The Comentarios Great White ocultos. Lodge by C.W. Leadbeater. The existence of perfected men is one of the most important of the many new facts which Theosophy puts before us. It follows logically from the other great theosophical teachings of karma and evolution by reincarnation. As we look around us, we see men obviously at all stages of their evolution, many far below ourselves in development, and others who in one way or another are distinctly in advance of us. Since that is so, there may well be others who are very much further advanced. Indeed, if men are steadily growing better and better through a long series of successive lives tending towards a definite goal, there should certainly be some who have already reached that goal. Some of us in the process of that development have already succeeded in unfolding some of those higher senses which are latent in every man and will be the heritage of all in the future. And by means of those senses, we are enabled to see the ladder of evolution extending far above us as well as far below us. And we can also see that there are men standing upon every rung of that ladder. There is a considerable amount of personal testimony to the existence of these adepts. Madame Blavatsky and Colonel Olcott, the co-founders of the Theosophical Society, Dr. Annie Besant, our present president, and I myself, all of us have seen these great ones. And many other members of the society have also been privileged to see one or two of them, and there is ample testimony in what all these people have written. Furthermore, this is no new thing. There has always been a brotherhood of adepts, the Great White Brotherhood. There have always been those who knew, those who possessed this inner wisdom. And our masters are among the present representatives of that mighty line of seers and sages. I would refer you for further details about them
to a book I myself have written called The Masters and the Path, and to many other volumes in the theosophical literature, for part of the knowledge which they have garnered during countless eons is now available to everyone under the name of theosophy. But many who hear about the masters and their teachings feel. Bueno, voy a tener acá para entonces ya para contestar, de ese tamaño es la teosofía, de ese tamaño, es lo que él está comentando en esta visita que hizo a Londres con toda la gente con la que se entrevistó, estaba en este viaje que realizó junto con Annie Besant. Entonces hay muy pocos que han visto a los maestros, ahí lo menciona, habla de los dos cofundadores, de ese tamaño es el conocimiento teosófico, de esa profundidad. Y por eso entonces causó tanta conmoción en el mundo el que este tipo de libros empezase de alguna manera a compartir con los que estaban listos para leerlos estos temas. Habló ya Leadbeater de lo que pasa ahí con los adeptos, etcétera, y bueno. Y por cierto, también ha sido sumamente atacada la teosofía y los teósofos. Madame Blavatsky fue brutalmente atacada y también fue defendida en sus cartas por la parte de los maestros. Y en general, bueno, ha habido toda una serie de ataques por la parte de los hermanos de la sombra para evitar que este conocimiento se consolide y pueda llegar a los corazones de las personas que están dispuestas a escucharlo y a abrir un espacio en el que puedan ver la parte oculta. Bueno, esto es entonces eh, esto lo voy a dejar para que ustedes lo puedan bajar de internet, porque está en internet, lo pueden bajar para verlo entonces, para poder continuar entonces con la charla. Entonces, Bien, volvemos al libro de Leadbeater ahora sí, después de esta introducción. Nos dice en otra parte del libro, entonces habla del sistema solar. Dice, cuando se mira desde un nivel suficientemente alto, y aquí hay que hacer una pausa, porque el sistema solar podemos verlo desde abajo, podemos verlo a la mitad, podemos verlo desde alto y desde muy, muy, muy alto. Cuando se mira desde muy alto, todo el sistema solar se ve que consiste de unos grandes centros vivientes o ministros y de tipos de materia a través de los cuales cada uno se expresa. Es decir, hay una serie de puntos vivientes con materia a través del cual cada uno se expresa. Permítanme repetir aquí, en aras de la claridad, lo que escribí hace algún tiempo en este tema en The Inner Life, que es el libro que les puse al principio, en el volumen 1, en la página 217, hablando de este tema. Y aquí viene entonces una declaración importante. Cada uno de estos grandes centros vivientes tiene una especie de cambio periódico ordenado o de movimiento propio, que corresponde tal vez en algún nivel infinitamente superior al latido regular del corazón humano, es decir, tiene un ritmo. En el corazón humano hay cuatro sonidos, pero dos importantes, es decir, hay dos sonidos y dos silencios. El corazón hace tun-tun, dos silencios, tun-tun, dos silencios, pero obviamente el tun-tun es la parte importante. A la inspiración y a la expiración del aliento. Hay dos movimientos. Cada uno de estos cambios periódicos en todo el sentido de la palabra, son más rápidos que otros. De modo que se produce una serie complicada de efectos y se ha observado que los movimientos de los planetas físicos en su relación uno con otro proporcionan una pista para el funcionamiento de estas influencias en cualquier momento dado. En esta parte está diciendo que cada uno de esos puntos dispersos en realidad tienen una comunicación entre ellos, una comunicación horizontal que ya había explicado a través de un esquema, que no recuerdo si lo di aquí o en las cartas, y además tienen otra comunicación permanente con la unidad, es decir, con el uno. Cada uno de estos centros tiene su especial ubicación o foco principal dentro del cuerpo del Sol y un pequeño foco exterior que siempre está marcado por la posición de un planeta. La relación exacta difícilmente puede aclararse en nuestra fraseología tridimensional, porque esto implica una serie de dimensiones que no tenemos acceso. Pero quizá podamos decir que cada centro tiene un campo de influencia prácticamente coextensivo con un sistema solar. Que si se pudiera tomar una dirección de este campo o una sección de este campo, se encontraría que es elíptica. Siempre hay una comunicación elíptica, una especie de resorte que o sube o baja, y que uno de los focos de cada elipse sería siempre el Sol. Y el otro sería el planeta especial gobernado por ese ministro, por ese punto que gobierna. Es posible que en condensación gradual de la nebulosa original de la que se formó el sistema, la ubicación de los planetas se determinó mediante la formación de vórtices de estos focos menores. Aquí está hablando otra vez de las cosas que los maestros ya han hablado, la condensación gradual de la nebulosa, polvo. Este polvo que se hace visible y que a través de la voluntad se empieza a condensar, a acercar y a formar en masas, es lo que sabemos que se hace normalmente cuando se forma un sistema solar a partir de un punto central.
y entonces siempre se forma un sol, el sol rige por alguna razón los átomos permanentes que van a estar ahí, y después, una vez marcados, bueno, todo eso viene, ya viene explicado en libros ulteriores. Es probable que la condensación gradual de esta nebulosa original, es decir, de donde se tomó la materia para que se hiciera este sistema solar, determina más adelante la ubicación de los planetas, se determina mediante la formación de vórtices de energía de estos focos menores, siendo ellos puntos auxiliares de distribución de estas influencias. Ganglios, por así decirlo, de un sistema solar. Ganglios como los ganglios que tenemos en el cuerpo. Es decir, hay una serie de sistemas, todos conectados con la parte central. Todo está conectado con el centro. Por supuesto, debe entenderse que no nos referimos aquí a una curiosa teoría astrológica que considera al Sol mismo como un planeta, sino a los planetas reales que giran alrededor de un Sol. Bueno, su influencia. Aquí lo importante, más allá de hacerle toda la explicación compleja de lo que es el sistema solar y cómo se forma, porque eso podemos verlo en otras obras, vamos a ver la influencia, porque esa es la parte importante de la parte oculta. Las influencias que pertenecen a estos grandes tipos difieren ampliamente en calidad, y una de las formas que debe manifestarse esta diferencia radica en su acción sobre la esencia elemental viva. O sea, lo influye en todo, pero aquí lo importante es ver cómo nos influyen a los seres vivos. Nosotros somos seres vivos, y muy en especial y en específico al hombre. Tanto en el hombre como en su entorno, todo está influido por estas fuerzas. Debo recordar que siempre este dominio se ejerce en todos los mundos, no solo en el astral, aunque ahora estamos limitándonos a este por simplicidad, es decir, al primer mundo invisible dentro de la ruta de invisibilidades. Estas agencias misteriosas pueden tener, y de hecho deben tener, otras líneas de acción más importantes que no son conocidas actualmente. Pero esto al menos fuerza la atención al observador a que cada centro produce su propio efecto especial sobre las múltiples variedades de la esencia elemental. Se notará, por ejemplo, que se estimulará en gran medida la actividad y vitalidad de estos tipos de esencia que pertenecen especialmente al centro a través del cual proceden, al tiempo que al parecer verifican y controlan a otros centros. La influencia de otro tipo se verá fuerte sobre un conducto, se verá fuerte sobre un conjunto muy diferente de esencias que pertenecen al centro, mientras que aparentemente no afecta al conjunto interior en lo más mínimo, pero esto es solamente una apariencia. Hay todo tipo de combinaciones y permutaciones a través del movimiento de estos poderes místicos, en donde todos se alteran o se comunican y se atraen o se afectan recíprocamente, siendo la acción de uno de ellos en algunos casos muy intensa y en otros casi neutralizada por la presencia de otro. Y todo eso dentro de un orden sorprendente. Puesto que esta esencia elemental está vivamente activa en los cuerpos astral y mental del hombre, está claro que cualquier excitación inusual de cualquiera de estas clases en el hombre de esta esencia, cualquier aumento repentino de su actividad, debe indudablemente afectar hasta cierto punto sus emociones o sus mentes en lo individual o ambos. Y también es obvio que estas fuerzas funcionarán de manera diferente en diferentes hombres, dependiendo del grado de desarrollo, debido a las variedades de esencia que entran en su composición. Y aquí hay una parte más profunda. Estas influencias externas, de lo externo, de esta totalidad, incluso reflejadas solamente dentro de un sistema solar, estas influencias no existen ni se ejercen para el hombre, para su bien o para su mal, con alguna referencia a él. Somos piezas nosotros de una manifestación difícilmente comprensible. Todo no se hizo para nosotros, está hecho porque son las leyes de la naturaleza y de la vida. Por eso dice, estas influencias no existen ni se ejercen por el bien del hombre o con alguna referencia a él, como tampoco existe el viento, y aquí pone un ejemplo, por el bien del barco que es ayudado. Entonces, el barco camina gracias al velamen que tiene el barco, pero eso no es que el viento se haya hecho para él. Entonces, que es ayudado o impedido por él, son parte del juego de las fuerzas cósmicas, de cuyo objeto no sabemos nada, aunque podemos en cierta medida aprender a calcular sobre ellas y a utilizarlas en nuestro propio beneficio, como hacen entonces los marineros a través de los velámenes. Bueno, y este tipo de, entonces, ¿cómo entonces accedemos a esta profundidad? Pues obviamente accedemos a la profundidad dentro de cada una de las diferentes, de las diferentes latitudes donde todos hemos crecido y hemos sido educados, lo usamos a través de los libros sagrados que se nos han dado, cuando entramos en comunicación con esa totalidad, ya sea a través de una experiencia interna o a través de una experiencia externa. Y aquí les puse un tema muy interesante, aquí puse la misma frase del principio, y aquí está la creación del Génesis, pero esto pasó entonces con Borman, Lovell y Anders, cuando ellos en el Apolo 8 le dieron por primera vez la vuelta a la Luna y fueron los primeros humanos en salir de la órbita terrestre, entrar en la órbita lunar, dar la vuelta a la Luna. Por eso aparece
este dibujo que hicieron, y mientras estaban ahí, independientemente de lo que hayan salido, es el Apolo 8, ahí ellos no bajaron, pero dieron la órbita y volvieron a la Tierra. Ven ustedes que toda la serie Apolo estuvo de alguna manera haciendo esencias. Y cuando estaban ahí el día de Navidad, les pidieron que dieran un mensaje a la humanidad que estaba pendiente de lo que estaban haciendo los primeros hombres que habían salido del círculo cercano de la Tierra para ver pues, qué veían, porque ellos estaban filmando la superficie de un planeta muerto que era la Luna. Entonces ellos se les ocurrió decir lo que sigue. Dice, en diciembre del 68 estaba viajando a la Luna, ya estaba en la Luna y era el momento de Navidad y enviaron este mensaje. Vean ustedes bueno, se están acercando, approaching a lo que sería el Earthrise, porque sería, aquí no se puede hablar del Sunrise, porque no está saliendo el sol, pero está saliendo la Tierra, el Earthrise. Y entonces se les ocurrió a ellos, en pleno 24 de diciembre, dar un mensaje a toda la población del mundo que estaba escuchando. Ellos quieren enviar todo lo que está de este lado. Allí habla otro sonauta. Bueno, vean ustedes con calma, lo voy a dejar aquí para no escuchar todo, es lo que están leyendo ellos, es el Génesis. ¿Podemos nosotros imaginar lo que siente un ser humano cuando ve su planeta allá, a la distancia, cuando se ve en medio de este planeta muerto, que es este satélite que es la Luna, y donde ve solamente cráteres? Este video está arreglado porque era una filmación, me parece, en blanco y negro nada más, pero se ve el planeta azul, que es nuestro planeta, y ellos desde esta soledad inexplicable empiezan en este plano físico en el que estamos a dar un mensaje y se les ocurre entonces hablar del Génesis. Es decir, el hombre se refugia cuando está en esta soledad existencial tan profunda, no nos queda más remedio que buscar nuestra profundidad. Entonces, cuando creamos una serie de distractores que están en el plano físico, se nos puede pasar toda la vida sin que encontremos una puerta que nos conduzca a esta profundidad. Pero cuando estamos en esta soledad existencial tan profunda, en esa distancia de todo, donde sabemos que están todos los seres que habitamos y lo que conocemos tan lejos, en esta esfera que se ve allí, siendo estos los hombres que han viajado más lejos de lo que es el planeta, por lo menos en esa época, en lo que fue diciembre del 68, entonces es cuando ellos dicen esto, y por supuesto todo el mundo reaccionó, apareció en todos los periódicos, y esto es otra vez para tratar de ver cómo nos acercamos a bueno, lo que está diciendo aquí, en esta última parte, vamos a leerla otra vez para ver por qué les puse esto. Dice, estas influencias de las que ya nos habló, no existen nada más para nosotros, o sea, no hicieron todo esto para nosotros. Nosotros somos una pieza más de esto que se ha creado, que tienen que ver con cuestiones de ecología y construcción de cuestiones que tienen que ver con el cuidado de las cosas de la tierra. Y este señor alguna vez comentaba en una de sus charlas algo muy interesante. Dice, en el siglo XIX, a finales, cuando se esperaba a un señor erudito en la India, decía, va a llegar entre el día 10 y el 15, dependiendo de los vientos, dependiendo del barco, dependiendo de las vicisitudes. Y la gente sabía pues que no iba a llegar en un día específico, que podía llegar entre esa franja de días. Dice, en la actualidad los barcos, sobre todo los aviones, con un desgaste monumental de hidrocarburos, hacen que la gente llegue a tiempo independientemente de estas fuerzas. Y por supuesto, generamos contaminación y generamos muchos problemas. Y dejamos de fluir con las fuerzas normales de la naturaleza. Y empezamos a utilizar las fuerzas que no son las normales de la naturaleza para poder entonces hacer lo que hacemos, con lo cual entonces generamos contaminación y generamos un montón de cosas. Y por supuesto, ahora sí decimos, el orador va a llegar el día 15.
Y es muy difícil que no llegue, tendrá que pasar alguna tragedia para que el hombre no llegue, porque va a llegar. Entonces, hemos cambiado mucho, nos hemos hecho más exigentes y hemos dejado de utilizar o de adaptarnos a las leyes de la naturaleza, tratando de ser nosotros, eso ha hecho nuestra ciencia. Pero esto, por supuesto, tiene una parte que hay que analizar. Aquí lo que están haciendo los del Apolo, entonces, es entrar en ese misticismo de la distancia. Bueno, continuamos. Vamos ahora a hablar de otra parte del libro que dice libertad de acción. Es de suma importancia que entendamos que tal presión no puede dominar la voluntad del hombre en lo más mínimo. Todo lo que puede hacer la presión medioambiental y de las relaciones sociales que tenemos con la naturaleza, con la vida, en algunos casos puede hacerse más fácil o más difícil, siempre y cuando esa voluntad pueda actuar según ciertas líneas. En ningún caso un hombre puede ser arrastrado por cualquier curso de acción sin su propio consentimiento. Repito, en ningún caso el hombre puede ser arrastrado por cualquier curso de acción sin su propio consentimiento. Si el hombre tiene desarrollado el principio de volición, que es un principio fundamental para cualquier ser humano, nada podría arrastrarlo. Para poder arrastrarlo, habría que afectar su conciencia y por lo tanto su capacidad de discernir y su capacidad de percibir. Es decir, tendría que ser engañado. Y si es engañado, entonces podrían apoderarse de esa voluntad y apoderados de esa voluntad, entonces un hombre sumamente inteligente podría empezar a hacer cosas poco inteligentes. Pero ojo, lo que está diciendo aquí es que ningún hombre puede ser arrastrado a eso siempre que tenga activada su voluntad. Aunque evidentemente puede ser ayudado u obstaculizado en el esfuerzo que intente hacer, sobre todo cuando ya se metió a los niveles de mayor profundidad de las escuelas serias como esta que es la teosofía. El hombre realmente fuerte tiene poca necesidad de preocuparse en cuanto a las acciones que suceden en el ascenso, pero para los hombres de voluntad más débil, a veces puede valer la pena saber en qué momento está aquella fuerza que pueda ser aplicada más ventajosamente, es decir, tomar atajos. Estos factores pueden ser dejados de lado como algo despreciable por el hombre que tiene determinación férrea o para el estudiante de verdadero ocultismo, puesto que la mayoría de los hombres todavía se permiten ser el juguete indefenso de las fuerzas del deseo y todavía no han desarrollado algo digno de llamar su propia voluntad. Su debilidad permite que estas influencias asuman una importancia en la vida humana para la cual no tienen intrínsecamente ningún interés. Y aquí hay otra llamada importante en rojo. Por ejemplo, una cierta variedad de presión puede ocasionar ocasionalmente un estado de cosas en el que todas las formas de excitación nerviosa se intensifiquen considerablemente y por lo tanto haya un sentido general de irritabilidad. Es decir, la persona que está luchando con los poderes que eran latentes y apenas se están desarrollando, puede entrar en un estado de excitación nerviosa tal, por la intensidad que pone a su propia voluntad, que se hace esto casi incontrolable y en general empieza a desarrollar cierta irritabilidad, con lo cual ya contradice lo que normalmente habíamos leído de los adeptos. Esta condición no puede causar un altercado entre personas sensibles. Si son personas sensibles orientadas al desarrollo, esto no podría alcanzar un altercado. Pero si somos personas incompletas, sí. Pero bajo tales circunstancias, los altercados surgen mucho más fácilmente que de costumbre, incluso por los más insignificantes pretextos. Y el gran número de personas que parecen estar siempre a punto de perder su temple, es probable que renuncien a todo control de sí mismas por la menor provocación. Lo primero que hacemos acá es perder la visión, lo que dicen los norteamericanos, la big picture, ver a una persona en su realidad completa, con los lados muy malos, malos, regulares, buenos y muy buenos. Y luego decidir de qué parte de esa persona vamos a hablar y de qué cosas y de qué tipo de advices o de qué tipo de cosas vamos a beber. Y alguien nos puede decir, oye, pero esa persona en la parte muy mala tiene, pues en la parte muy mala, no estoy tocando la parte muy mala, estoy tocando la parte buena. Sería muy tonto tocar la parte muy mala de cualquiera, porque en la encarnación humana todos tenemos partes muy malas. Aquí entonces lo que nos está diciendo este hombre en esa época es esto. Entonces tenemos que ver la totalidad y ir agarrando lo mejor de lo que tiene un mundo imperfecto. Y dentro de esa imperfección hay cosas mejores y hay que irlas tomando. Y si tomamos las peores, estamos discerniendo mal, porque para eso es el discernimiento. Puede suceder a veces que tales influencias bajo el descontento ardiente de los celos ignorantes, porque el que solamente ve lo malo, por supuesto, entonces, que hace que surja por ahí una explosión o una complicación y fuerce a toda una colectividad a que vean lo mismo que ven, para que de esa manera entonces la persona pueda juzgar aquello que está juzgando a través de lo malo. Con lo cual entonces la comunidad se pierde la parte buena de lo malo.
O al revés, nos llevan a ver lo bueno de una persona bastante regular o bastante mala y nos estamos embarcando entonces en una situación que es mala, como hace la publicidad en el mundo que conocemos hoy en día. Bueno, pues puede llevarlas a una explosión, etcétera, etcétera. Vamos a continuar entonces. Y ahora aquí está toda la parte esta de irritabilidad. Dice, incluso en este caso, debemos guardarnos del error fatal de suponer que la influencia es mala porque las pasiones del hombre se vuelven malignas. No, la fuerza misma es simplemente una ola de actividad enviada desde uno de los centros de la deidad y es en sí misma de la naturaleza de una identificación de ciertas vibraciones, tal vez necesaria para producir algún efecto cósmico de gran alcance. La mayor actividad producida incidentalmente por sus medios en el cuerpo astral de un hombre le ofrece la oportunidad de probar su poder para manejar, si es que tiene esa capacidad, si ya llegó a esa estatura, sus vehículos. Y si tiene éxito o fracasa en esto, sigue siendo una de las lecciones que le ayudarán en su evolución, para que tarde o temprano llegue al gobierno y al dominio de esta situación. Bueno, pues es esto. Lo que vamos a ver es qué hacer para resistir estas provocaciones que vamos a tener en nuestro camino, estos empujones que nos dan para ir entonces hacia la parte en la que podamos descartar el conocimiento profundo porque encontremos el error. Ya los maestros se han quejado muchas veces de que eso hacían tanto Sinet como Hume, sobre todo Hume, que siempre buscaban el detalle y ya iban de alguna manera prejuiciados a entrar en la confrontación en vez de abrir el corazón para empezar a colocar la enseñanza en el interior. Bueno, ¿qué hacer para resistir y provocar una vibración alta? Pues hay que ir hacia la vibración alta. Es decir, necesitamos el camino para que poco a poco nos acerquemos a la luz. Bueno, aquí vamos a analizar cuáles son los caminos. Pues hay muchos caminos para eso. Es el que más nos acomode será el mejor camino. La mejor religión, la mejor filosofía es la que nos hace mejores seres humanos. Y cada quien tendrá ahí sus gustos, tendrá sus afinidades, tendrá algo con lo que vibra mejor y se puede comunicar con eso. Aquí vamos a analizar del Thich Nhat Hanh una cosa que él llama Wisdom of Non-Discrimination. Es la sabiduría de la no discriminación. Vamos a tener estos dos primeros antecedentes para poder entrar a lo que él explica. El karma puede lanzar a un hombre a ciertos ambientes o llevarlo a estar bajo ciertas influencias, pero nunca puede obligarlo a cometer un crimen, aunque pueda colocarlo en condiciones que requieren gran determinación de su parte para evitar ese crimen. Es posible, por lo tanto, que un astrólogo advierta a un hombre de las circunstancias bajo las cuales en un momento determinado se encontrará. El astrólogo, si es profundo, le dirá, a ver, usted por karma en tal, si va a tener un tema muy gordo. Y ahí, bueno, advertido está, pero aún bajo esa advertencia la persona tendrá que enfrentarlo y la propia situación, si está por debajo de su voluntad, lo va a orillar a no tener el control de lo que está haciendo. Pero cualquier profecía definida en cuanto a su acción en esas circunstancias solo puede basarse en probabilidades. Aunque podamos reconocer rápidamente cuán cerca están de convertirse en certezas las profecías de un hombre ordinario que no tiene voluntad. Cuando no hay voluntad, pues todo lo que se dice va a pasar, porque no tiene la voluntad necesaria para alterar esa ruta. La determinación requerida está fundamentada en acciones cognitivas muy importantes, sobre todo la madurez, capacidad de haber aprendido los errores previos y haber purgado las consecuencias, que es lo que nos hace madurar. Esclarecimiento, capacidad de anticiparse a las muy probables consecuencias de cada comportamiento. Y valor, fuerza para poner en marcha acciones que podrían interpretarse como incómodas, injustas o dolorosas, pero necesarias para poder entonces expiar las cosas que hayan sido sucedido y poder continuar otra vez con el camino ascendente. Esto entonces hay que repasarlo muy bien. Entonces, para poder tener la fuerza de voluntad que aquí nos dice esta escuela, que estamos hablando aquí del budismo zen, que nos dice que debemos tener para cuando enfrentemos esas situaciones complicadas, bueno, se requiere la madurez y eso tiene que ver con las vidas que han sido de alguna manera bien vividas, capacidad de esclarecer, es decir, de ver hoy lo que puede pasar si yo tomo tal determinación y finalmente valor, si estamos viendo que el tema es muy difícil y voy a sufrir y es complicado, pues medimos cuánto valor tenemos y tomamos la decisión. Y esto se llama Wisdom of Non-Discrimination. Y lo explica Thich Nhat Hanh y aquí les puse un pequeño video para verlo. Es un video además hermoso. Vean ustedes lo que va a decir este hombre. My right hand, uh, has written all the poems that I composed. My left hand has not written any poem, but my right hand does not think that you left hand you are good for nothing.
My right hand does not have the complex of superiority at all. That is why it is very happy. And my left hand does not have any complex at all, including the complex of inferiority. So in my two hands, there is a kind of wisdom called wisdom of non-discrimination. And when one day I remember I was driving a nail and my right hand was not very firm. Instead of pounding on the nail, it pounded on the finger. It put the hammer down and it took care of the right and left hand in a very tender way, as if it took care of itself. And it does not say, you left hand, you know that I, the right hand, has taken good care of you, and you have to remember that you have to pay back sometime in the future. There's no such a thinking. And my left hand does not say like this. You, the right hand, has done me a lot of harm. Give me that hammer. I want justice. Because the two hands know that they are together, they are in each other's. Bueno, ya vio, las enseñanzas que hacía el Thich Nhat Hanh son muy buenas. Luego, otra de las cosas para poder incrementar la vibración, pues obviamente es el Gayatri Mantra, que hace muy poco nos dio Shikar, ¿se acuerdan ustedes? El esposo de Catalina, en las conferencias dominicales. Y esta, pues lo primero que tenemos que ver, dado que somos estudiantes de ocultismo, es ver a qué se refiere cada una de las partes que tiene el Gayatri. Y entonces la traducción, invoco la tierra, el espacio y al cielo. Hay una invocación para ponerse en contacto con estas energías. Esto es el creador más amado, el medio sobre la luz, el supremo Señor, para que su luz divina guíe nuestras mentes. Para que su luz divina guíe nuestras mentes. Y aquí está el Om, el sonido original, el Baúl, el mundo físico, el mundo mental, el mundo espiritual, el Dios Parapanda trascendente, el Sol, el creador, preservador, el encantador. Todos esos son, entonces, ustedes véanlo con cierto detalle. Y le pedí permiso a Shikar y a Catalina de poder usar la pronunciación que él hizo en esa conferencia para que nosotros podamos entonces repetirla en privado, en sus lugares. Y aquí aparece la voz de Shikar. Yo he visto a Shikar hacer esta oración en templos hinduistas. Exactamente, obviamente esto se hace en la madrugada, muy temprano, y algunos de ustedes han estado también en esta celebración, y se pronuncia de la siguiente manera. Esto es muy breve y muy rápido, entonces vamos a verlo, cómo lo pronunció Shikar en esta conferencia, que son estas, la parte de preparación, la meditación y la parte del surrender, la recepción de la autoentrega superior, cuando nos rendimos al ser. Entonces vamos a ver cómo lo pronuncia, vamos a ir siguiendo entonces el Om Bahu y veamos la entonación, que es la que tenemos que hacer cuando estamos rezando esta plegaria. Om Bhu, Om Bhuva, Om Suva, Om Maha, Om Jana, Om Tapa, Om Satyam, Om Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Apo Jyotirasो Amritam Brahma Bhurvassuvarom. Bueno, la idea es otra herramienta más que tenemos muy fresca en la mente por la conferencia que hace muy poco tiempo nos dio Shikar. Agniotri, que es una persona súper preparada, es un teósofo joven que tiene una preparación muy peculiar. Perdón, seguimos. Ahora, cosas para el medio ambiente. Y aquí nos va en el libro, va a entrar a que cómo podemos trabajar sobre el medio ambiente y sobre muchas cosas que hacemos para poder tener de alguna manera una encarnación útil y a través de esta utilidad poder acercarnos a una vibración superior que nos aleje entonces de los posibles ataques que tengamos de las personas que no quieren que crezcamos. Dice, ¿qué es esto del medio ambiente físico? Es la moda, y no sin razón, dar gran importancia a la influencia del medio ambiente. Cuando se usa esa expresión, las personas generalmente se refieren al entorno en el que nacen o en el que se les ha impuesto desde afuera y que de ninguna manera depende de su propia voluntad. Yo nací aquí, aquí me pusieron, etc. Bueno, hay autores muy buenos como el de Felicidad Dual, que dice que, bueno, un arbusto nunca se plantea si por qué lo pusieron ahí y por qué no es tan bonito como las flores, y porque la persona sabe, o en este caso la entidad sabe, que él es de allí, y eso le basta para encontrar felicidad en ese espacio, como hacen los niños cuando somos humanos.
que jugando con lo que juegan, con lo que jueguen, encuentran la manera de divertirse. Hay, sin embargo, otro entorno que a menudo se olvida, el que creamos para nosotros mismos, y eso ya somos nosotros. La gran influencia que se produce sobre nosotros en la vida diaria por el lugar en el que elegimos vivir, eso ya cuando somos adultos. Es decir, y los objetos con los que voluntariamente nos rodeamos, que pueden ser seres queridos, padres, tíos, familiares, amigos, todo lo que elegimos para coexistir cuando ya somos adultos, ese tema ya es nuestro. A menudo uno puede juzgar desde el exterior de una casa algo de la disposición de quienes la habitan, y el cuarto de un hombre es hasta cierto punto una expresión de él, suya, ya que muestra su gusto en libros, cuadros, estatuas, muebles, papel de colgadura y flores. Y cada una de esas cosas constantemente reaccionarán sobre él. Él las ha escogido y rebota la influencia sobre él en la permanencia de la interacción constante que tiene con las cosas que ha puesto él en ese medio. Aunque nunca lo piense, el estudiante de ocultismo se guiará en la elección de una casa para sí mismo por una serie de consideraciones que no es probable que ocurra al hombre común. Es decir, va a escoger las cosas con las que va a coexistir de una manera diferente al hombre común y corriente, que probablemente basa su decisión principalmente en hechos tales como el tamaño, la renta de la casa, sus desagües, si están en orden, qué tan lejos es el tranvía, la estación del tren, etcétera. Puntos como estos definen naturalmente el área de su elección. El estudio del lado oculto de las cosas, sin interferir con ellas, sugiere algunas consideraciones adicionales. Desde nuestro punto de vista, es importante tener el mayor espacio posible alrededor de la casa, para tenerla lo más alejada posible de influencias, es decir, de los vecinos. Una vez más, esto no significa ningún reproche sobre los vecinos. Puede ser todo lo que se pueda desear, pero siempre es mejor evitar una mezcla de vibraciones diversas porque no estamos acostumbrados a ese tipo de vibraciones. Uno puede a veces desear sinceramente la soledad de un vecino, y cuando eso sucede siempre es posible visitarlo o hacerle una invitación, pero estar siempre tan cerca de él como para sentir cada cambio en su aura, de acuerdo a las vibraciones, a lo que piensa, dice y hace, esa es una situación que no es, que puede convertirse en algo desafortunado con demasiada y que con demasiada frecuencia sucede. Bueno, ajustes convenientes para poder saber cómo vivir y dónde meternos y conocer las cosas que facilitan las buenas influencias y las que no. Conocer la manera de organizar las habitaciones de la casa, conocer en general todo lo que ayude a fluir mejor con la naturaleza. Aquí nos están diciendo estos libros de principios del siglo XX, o sea, de hace más de 100 años, nos están recomendando que abramos los ojos para saber cómo queremos estas influencias, y hemos tenido a lo largo de estos 100 y pico de años desde que estas obras fueron escritas, también nuevos contactos con otras energías y con otras formas de explicar cómo debemos organizar nuestro buen vivir en la parte que ya nos corresponde a nosotros mismos porque ya somos adultos para elegirlas. Y entonces vamos a hablar pues de lo más común, lo estuve consultando si era razonable o no ponerlo, y vamos a poner el famoso sistema Bagua. Entonces, el sistema Bagua, que es un sistema chino que se hace desde hace mucho tiempo, que ya es mucho más conocido actualmente, que es el famoso Feng Shui, que tiene entonces la parte del centro, que es el centro espiritual de la casa, en donde están las energías en equilibrio, y luego tenemos todos los puntos cardinales con los puntos accesorios, es decir, sur, sudeste, suroeste, oeste, suroeste y noroeste, norte, noreste y noroeste, y luego el este con el noroeste y el sudeste y el centro. Y entonces nos da esta situación y cómo son las cosas que deberían acostumbrarse para que la energía fluya. Ojo, no es el conocimiento oculto común y corriente, es el conocimiento popular. Pero hay muchas historias y muchos libros que hacen referencia a que ayuda mucho que las energías puedan de alguna manera estar tranquilas. Dejarle descalzarse antes de entrar a la casa para no meter las energías que tienen los zapatos, poner a veces algunos cuchillos de obsidiano, lo que sea, apuntados hacia la puerta de la casa para evitar que estas energías también penetren, etcétera. Hay muchas otras cosas que se ven en ocultismo, pero vamos ahora a repasar estas. Y para poderlas repasar, les saqué aquí un pequeño video para que ustedes lo vean. Y entonces en este video vamos a ver lo que dice arriba. El mapa Bagua, los aspectos del Feng Shui, lo utilizan para entrar en cualquier espacio para detectar los problemas que habitan dentro y dar soluciones para que el equilibrio de la energía se restaure y todo vaya tomando un mejor rumbo. Aspectos como el amor a la familia, el amor en general, la familia, la salud, el trabajo, el dinero tienen áreas específicas dentro de nuestro hogar que podemos ubicar gracias a un mapa Bagua del Feng Shui. Aquí explicamos en qué consiste y ahí está la liga para el que quiera bajar este esquema. Vamos a verlo, es muy pequeño, muy breve.
Bueno, ahora vamos con los cuadros. Ya vimos ahí se puede ver de diferentes formas, pero yo les escogí esto. Un asunto en el cual un hombre tiene generalmente mucha libertad es la decoración de su habitación y esto es de considerable importancia para él. Por ejemplo, las imágenes que colgamos en las paredes de nuestros hogares ejercen al mismo tiempo una influencia inadvertida sobre nosotros, aunque no nos demos cuenta. No solo porque mantienen la expresión de ciertas ideas constantemente ante nuestros ojos, pues estamos expuestos permanentemente a eso que pusimos ahí, sino también porque el artista puso una gran cantidad de él mismo en aquello que hizo y que nosotros compramos para ponerlo allí en las paredes de nuestro espacio de su más profundo pensamiento según lo que se haya pintado y su sentimiento en su trabajo y el efecto de todo el pensamiento y sentimiento inherentes a la imagen irradia de ella tan seguramente como el aroma penetra y se irradia de una rosa. Aquí pongo en rojo, hay un lado oculto en cada cuadro, la concepción que estaba en la mente y el corazón del artista. Esa concepción, cuando la formó, se expresó claramente en la materia astral y mental, aunque pudo haber tenido solo parcial éxito al llevar su idea al mundo físico. Todo artista verdadero reconocerá que por excelente que sea su trabajo, invariablemente no cumple con lo que pretendía y esperaba. Sin embargo, la concepción tal como él la pensó existe real y vívidamente en el mundo mental, y los sentimientos y emociones que trató de expresar existen en el campo astral. Y estos que podemos llamar la contraparte invisible de esa imagen visible, están siempre irradiando vibraciones de su propio carácter, ya sea el que sea, y por lo tanto producen un efecto que nunca cesa sobre aquellos que viven dentro de esa influencia. Pongo aquí en azul. De manera manifiesta, por lo tanto, nos corresponde tener cuidado en cuanto a la naturaleza de los objetos de arte que reunimos a nuestro alrededor. Debemos evitar todas las imágenes cuyos temas sean malos, sórdidos, terribles, por muy preciosos estéticamente o poderosos que estos temas puedan ser trazados o muy famoso que sea el autor que los consiguió. También es bueno evitar incluso aquellas que, aunque inofensivas en sí mismas, probablemente sugieran un pensamiento impuro a las mentes no desarrolladas, porque tales formas de pensamiento flotarán sobre la imagen y actuarán como una influencia constante y perniciosa sobre la persona que las ha elegido y las ha colocado allí. Y bueno, pues tenemos aquí la pintura más famosa del mundo, la Gioconda. Ya sabemos quién es la voz de Lisa Geraldini, la esposa de Francesco di Giocondo, bueno, de Giocondo, más conocido como la Gioconda o la Mona Lisa. Tiene una peculiaridad, es la pintura más compleja, bueno, la hizo Leonardo, ya sabemos, fue adquirida por el rey Francisco I y está en el Louvre. Ahí se puede ver, es un lienzo no muy grande, pero bueno, tiene una serie de peculiaridades. Lo más importante es la técnica, el sfumato, una técnica pictórica que se obtiene por aumentar varias capas de pintura extremadamente delicadas, proporcionando a la composición unos contornos imprecisos, así como un aspecto de antigüedad y lejanía. Se utilizaba en los cuadros del Renacimiento para dar una impresión de profundidad. La invención de esta técnica la hizo el Leonardo da Vinci, que la describía como una serie de líneas sin bordes en forma de humo o más allá del plano del enfoque. Y entonces tiene esta pintura, expresa la cantidad de puntos que fueron puestos en esta pintura por un genio, en este caso por Leonardo. Bueno, esta es una. Entonces tenemos a la Gioconda y tenemos que saber que tiene una técnica muy peculiar hecha por un genio acerca de la esposa de un señor famoso, de que fue adquirida por un rey de Francia y que está allí, por lo menos en su versión original. Del otro lado tenemos a las manos que oran. Las manos que oran es de Albrecht Dürer y esta es más o menos la historia. Son manos deformes y de un joven, de una persona muy joven. Se dice que en la ciudad de Nuremberg vivía una familia numerosa y de pocos recursos. El padre trabajaba en las minas para poder mantenerlos lo suficiente. Pero dos de los hijos tenían el sueño de ser artistas y tenían habilidades, pero eran pequeños. La familia no podía mandar a ambos a estudiar porque eran una familia numerosa y pobre y trabajaba en una mina el padre, por lo que lanzaron a suerte para determinar quién iría primero a la academia. Entonces lo echaron a suerte y ganó Albrecht y se fue. El ganador terminaría sus estudios y vendería sus obras y regresaría a pagar los estudios del otro hermano. Se menciona que el ganador fue Albrecht Dürer y logró cumplir su sueño de ser uno de los grandes pintores de toda la historia. Cuando completó sus estudios, regresó a cumplir el acuerdo. Sin embargo, se encontró con que el hermano, como había trabajado en la mina, porque pues, el acuerdo fue que mientras uno iba a estudiar, el hermano trabajaría para pagar los estudios del hermano que se fue. Entonces, cuando regresó, como había trabajado desde muy niño, las manos se les deformaron. Cuando completó su estudio, regresó a cumplir el acuerdo, sin embargo, se encontró con que su hermano que había destrozado las manos trabajando en las minas, por lo tanto, ya no eran hábiles para pintar. Impotente y agradecido, se dice que pintó esta obra, retratando las manos de su hermano y su gran sacrificio, y se hizo una obra pues, monumental, histórica, muy complicada, que está allí en Nuremberg.
Y estas son las manos, habría que ver el detalle de cómo están, pero tienen una historia conmovedora, que es la impotencia por un lado, pero por otro lado la satisfacción del hermano que pudo hacer que viviera la ilusión de ambos, o sea, que ayudó a que ese sacrificio hizo que el otro se desarrollara como uno de los pintores más importantes de la historia. Entonces uno pone la Gioconda o pone estas manos ahí en cualquier parte de la casa y estas cosas saltan el sacrificio, depende de en qué silla se quiere uno sentar. En el caso de la Gioconda, lo sofisticado de la expresión, el esfuerzo del pintor para poner esta obra que nos mira según nos movamos y que tiene una peculiaridad especial a través de la técnica del esfumato. Y ya para cerrar, pues pongo aquí también lo que pasó con el famoso Guernica. Y ya sabemos nosotros que fue un lugar que fue bombardeado por los nazis y que una vez que fue, es una parte del País Vasco. Y entonces aquí está la historia de Bernard. Bernard, entonces, cuando pasó esto en el libro de Guernica, la captura del corresponsal francés de la Petite Gironde, que es Georges Berniard, por parte del franquismo, justo después de que tomaran la ciudad vasca. Entonces Bernier se había desplazado hasta ese lugar para realizar un reportaje de lo que estaba pasando ahí. Cuando las noticias de la destrucción de Guernica llegaron a Burdeos, el periódico La Petite Gironde lo envió al Frente Vasco para fotografiar las ruinas de la ciudad y poder publicarlas. Era una reacción normal por parte de los redactores de un periódico independiente y no partisano, pues la guerra civil española era de un tema cotidiano en el sureste de Francia. Entonces, destaca el que hace esta historia. En el momento de su captura y desarrollo, hasta entonces había podido conservar la cámara de fotos cargada con fotografías que había tomado por la mañana en Bilbao. Estas fotografías, una vez reveladas, podían comprometer a Bernard. Entonces, sacó el rollo y lo tiró al río. Y bueno, luego lo acusaron tuvo muchos problemas. Dice, fue entonces en un puente sobre un riachuelo, encontró la forma de tirar la película al agua. Era una suerte y una desgracia. Por un lado, se recuperaron las fotografías. Por otro lado, después, cuando le quitaron la cámara que fue tomada como trofeo de guerra, cuando descubrieron que estaba vacía, Bernier fue acusado nuevamente de ser espía y no un verdadero fotógrafo de prensa. Y bueno, fue un lío. Este es entonces cómo quedó Guernica y esto es lo que hizo Picasso. Picasso había sido seleccionado para inaugurar con una de sus pinturas la exposición esta importante que se hacía en París, que era pues el lugar idóneo de las pinturas en esa época, y entonces él tenía otra pintura, pero cuando supo lo de Guernica, pintó el Guernica. Y luego aquí está el periódico donde salieron las primeras fotografías de lo que había pasado, que es la Humanité. Aquí hay toda una historia, entonces ponemos el Guernica, pues eso nos va a producir entonces un efecto entre las personas que estén ahí. Si es algo para colgarlo y convivir con él cotidianamente, pues esto debe tener un efecto. O ponemos la Gioconda, esto va a tener otro efecto. Ponemos las manos que oran, tenemos otro efecto. Y entonces cada quien podrá decidir si pone algún cuadro, si no pone ninguno. Independientemente de lo que quiera poner, pues saber que todas las cosas que están ahí están enviando flujos de energía que nos van a influir. Bueno, con eso terminamos porque luego nos faltan más cosas y yo ya quiero terminar de una vez con este tema, que luego genera, bueno, la ropa, cómo se viste uno, etcétera, etcétera. Luego viene una pequeña conclusión, lo oculto a nivel personal también, y nos vamos a meter un poco con todo esto. Pero yo espero que la próxima clase que dé ya terminemos ya finalmente esta obra, que al final ha causado pues, mucha inquietud en las personas en las que normalmente asisten a esta charla. Y qué bueno que eso pase, pero bueno, hay que cambiar ya de tema. Entonces, la próxima, si puedo, voy a hacer una pequeña síntesis de lo que queda y quizá entraremos ya con otro, con otro tema nuevo a ese respecto. Bueno, pues ahora nos pasamos a las preguntas, dudas, comentarios que quieran hacer sobre la parte cómo evolucionó el tema, que en realidad es el lado oculto de las cosas, pero a través de diferentes versiones y de diferentes cosas que acompañan, que hacen un acompañamiento a la obra. Bueno, pues espero que les haya gustado la síntesis o la selección que hice, que hayan despertado en ustedes deseos de, por su cuenta, también estudiar y ver algunas cosas adicionales en relación a lo que fue la intención del autor, para que sepamos que hay un mundo oculto allí que nos espera y que la literatura teosófica nos da muchísima información a ese respecto. Por lo tanto, entonces, es de alguna manera para sentirnos orgullosos por tener acceso a esta literatura y al mismo tiempo, pues, verla con la profundidad que esto requiere.
para que podamos develar entonces lo que hay más allá de lo que los sentidos normalmente nos ofrecen. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por mantener esto. La idea es que todo el grupo de los titicaqueños sepan pues que seguimos en contacto antes de que venga el siguiente encuentro. En ese encuentro que va a ser seguramente en el mes de marzo del año que viene, yo voy a volver a dar ese taller, pero la idea es que diferentes teósofos de diferentes países estén todos los años siendo invitados para dar también charlas allí y puedan entonces la gente pues acercarse a este lugar especial que está en el ombligo de Sudamérica para pues, vivir la experiencia de estar ahí y luego tomar un taller de varios días, lo cual sería extraordinario. María Luisa Cabrera. Gracias, Enrique. Sí, gracias, Enrique. Como siempre, tanto para aprender y para aprovechar para nuestra vida diaria, Enrique. Mira, nos das una información muy, muy importante. A veces no nos damos cuenta que detalles así como decoramos la casa puede influir en nuestro estado de ánimo, o en nuestra conducta o en nuestra forma de ser, ¿no? Gracias por toda esta información que nos das y que realmente nos sirve para pensar, para meditar en lo que vamos haciendo día a día. Y respecto de del taller que se ha de hacer en la Isla del Sol o en Copacabana. Creo que hay mucha expectativa y muchas personas que quieren asistir y bueno, solo está faltando el fijar la fecha, ¿no, Enrique? Fijamos Y la fecha. creo que eso será pronto. Mil Luego pues hay un gracias, número Enrique. limitado porque no cabe toda la gente ahí en el hotel, pero la Sí, idea es es que verdad. todos lo tomemos y que ese sea un curso ya referente o que se haga todos los años para que, porque además ahí va a estar la biblioteca que ya va a estar funcionando dentro de poco con todos los libros de Boris de Sirkov, o por lo menos la gran mayoría, porque también hay que pedir a los que están en Nueva York, pero al final, pues no sé, va a haber cosas en Bolivia interesantes que hacer. Y Bolivia ofrece espacios que no están a mucha altitud y espacios que tienen mucha altura. Entonces, pero también tienen ahí una medicina que han creado ellos a base de coca, que sirve para que la gente que tiene problemas con la altura ande como Pedro por su casa sin problemas. Entonces, como que también hay antídotos para que la gente pueda pasarla bien. Ahora que hicimos el primer curso fue gente pues ya mayorcita y pues no tuvimos problemas. Bueno, una o dos que tuvieron dolor de cabeza y tomaron su medicina y entonces estaban muertos de risa con el asunto. Ujú. Sí, María Luisa, muchas gracias. Ángela. Gracias a ti. Sí, Ángel, sí, Enrique, muchas gracias, muy interesante toda la información, todo muy bueno. Lo único que quería decirte era que yo escribí allí en el chat que la vida interna del Esbíter está en español. Ahora no sé si Ah, está en ok. PDF, pero sí está en libro, porque incluso en la logia hace muchos años se leyó parte de eso. Eso, sí, como tú dijiste, eran las conferencias y las charlas que ellos tenían en la tarde con Sí, los yo que creo que estaban bajaban ahí, bajaba una en la- inspiración monumental. ujú, Y entonces se hacía ahí inclu- algo eh, precioso. Y muchos de los que inclusive el estaban libro que ahí escribieron en Theosophist, tienen artículos en Theosophist los que asistieron a esas, y artículos muy buenos de la época. Entonces hay que leer Theosophist porque tiene cosas increíbles. Y se hizo ahí un núcleo que habría que bucear mm, mucho porque tocan cosas muy importantes que se han perdido. No todo está en los libros que estudiamos. Hay que buscar entonces en Lucifer y en el Theosophist lo que los que escuchaban también publicaron porque es muy interesante y los maestros continuamente hacen referencia a los artículos que ahí se publicaban. Entonces, claro que sí, Ángela, qué bueno que está en castellano para que la gente sí, pueda. y para que lo busquen, está como la vida interna y otra cosa es que, por ejemplo, el libro que se está siguiendo en la logia, eh, la de carta a los aspirantes de Clara Code. Clara Mm, Code estaba allí, de hecho, el instructor de ella, físico, era Leadbeater. Leadbeater es una persona que ha sido muy maltratada, muy uf, calumniada, y que de HPV, pero bueno, si él hubiera sido lo que muchos creen que fue, los maestros se le hubieran retirado y así no fue. claro, Pues eso quería simplemente con dejar esa en claro reflexión, eso porque... ujú. porque también cuando defendían a Blavatsky, la gente creía que era una impostora y los maestros salían a defenderla, porque Es bueno, así. también nosotros dentro de la invisibilidad hacemos a veces diabluras espantosas.
porque empezamos a coleccionar una serie de datos a través de muchas técnicas que hay de manipulación y calumnia y logramos convencer a los indecisos o los medianamente decisos y generamos unos problemas monumentales. Entonces, por esas razones que en muchos templos critican tantísimo el slander, el chisme sin contenido o incluso con contenido, porque tampoco nos interesa andarnos metiendo en la vida personal de cada persona, porque tenemos que tener muy claro a dónde vamos, qué hacemos y qué flores cortamos de cada espacio del jardín en donde estamos. No vamos a cortar la mala hierba, vamos a cortar lo mejor de ese espacio, en un mundo en donde nos ofrece siempre una diversidad enorme de formas de desarrollo estético, porque en cualquier jardín habrá cosas muy buenas y cosas menos buenas, pues tomemos las buenas y compartámoslas, si no nos vamos a perder un montón de cosas solamente porque a alguien se le ocurrió ponernos enfrente, oye, que había un gusano, ¿cómo estás agarrando eso del gusano? Y pues oye, pues, si no quieres tú no entres, pero no envenenes la cabeza de los demás, porque los demás queremos ver las rosas que también están en ese espacio. Por lo menos es la postura que yo tengo, somos libre pensadores y yo creo que hay que defender también a veces la mucha calidad que hay en algunas cosas, a pesar de que nos lluevan coscorrones por todos lados.